buen día. Bienvenidos a esta clase de Mecánica de Suelos 2, grupo número 1. Hoy es jueves 3 de marzo de 2022. Primera idea, por favor dígame si ven una presentación, si me escuchan y además si ven un cuadrado conmigo hablándoles. Pueden abrir su micrófono y los escucho. Sí, Inge. Hecho. Entonces, el día de hoy vamos a hacer nuestra introducción. Por supuesto, hay varios aspectos acá, ¿no?, relacionados con la introducción. Y todos estos están asociados con lo siguiente. Otra vez, porque ya lo hemos hecho en Mecánica de Suelos 1, la introducción a la geotecnia. Vamos a ver obras civiles en Cochabamba y el mundo. No exactamente lo que vimos, sino lo que vimos y algo más a Mecánica de Suelos 1. Y nos va a recordar lo que ya sabemos y lo que todavía falta. De modo que podemos hablar que una gran parte de nuestra clase está asociada con lo que dice aquí, obras civiles. Y luego vamos a hablar de el curso mismo, Mecánica de Suelos, y por eso a continuación se muestra los objetivos generales, el contenido, el cronograma, el plan global y las herramientas. Y vamos a decir muchas cosas. Pero entre tanto, empezamos con las obras civiles. Muy bien. Y ahí está. Vamos a este aspecto. Entonces empezamos mostrando aquello, decimos, edificios son obras civiles. Esto es una foto de ya hace 20 y tantos años que muestra los primeros edificios en Cochabamba, en la plazuela 4 de noviembre. Ese es uno típico. Esa queda al frente, típico. Si vemos Cochabamba, entonces estamos pensando que este es San Pedro, aquí está el aeropuerto, esto es del norte, y decimos evidentemente hay varios edificios, esos eran algunos, esta foto es más reciente, y vemos por ejemplo ese edificio, y decimos ahí está el edificio, igual típico. Como ingenieros civiles, nosotros nos encargamos de la estructura de hormigón, nos encargamos de construir el edificio, de diseñar la fundación, de ver si el suelo aguanta o no. Para eso hay materias desde que uno empieza con isostática, hiperestática, tecnología del hormigón, fundaciones 1 y fundaciones 2, sistemas de ingeniería, construcción de edificios, obras y evaluaciones, maquinaria y equipo de construcción que nos ayudan a esto, a construir esta obra civil. Si nos seguimos viendo en Cochabamba, sigue siendo el cerro aquí, pero vemos un poquito más a la derecha y ahí encontramos, por ejemplo, este edificio el de los tiempos, ¿no? Aquí está. Ese es el edificio de los tiempos y decimos, y está. Igual que el resto, este es un poco más alto y la fundación del edificio de los tiempos es de pilotes, decimos eso. ¿Y quién se encarga de la fundación, de construir, de diseñar, de supervisar la obra? Por supuesto, el ingeniero civil. Nunca olvidemos que el arquitecto tiene gran parte aquí, ¿no? Pero no estamos hablando de ese sector ahora. Estamos concentrándonos en esta porción que representa la estructura misma, la superestructura y la infraestructura. Bueno, ahí estaba nuestro edificio, todavía nos movemos un poco más, podemos escoger cualquier otro y vamos y escogemos otra vez el mismo anterior, pero en una época más moderna, con la 4 de noviembre modificada y sobre todo con este edificio, el primero, con otros más alrededor, ¿no? Eso queda claro. Y con la misma idea.
Lo propio el otro, pintado ya de otro color, con un edificio más chico, un edificio más grande acá. Bien, a este lado, bueno, les decía, este es uno, entonces ahora lo vemos, ahí está, este es otro con la misma idea. Este también está construido sobre pilotes. Y al frente de ese aparece este otro de acá, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Bien. Entonces, decimos otro edificio típico. Vamos a la idea de qué se hace para construir parte de esta obra. Y decimos, este es el que les acabo de mostrar sobre la América. Este también lo hemos visto en algún momento, ya hace años, pero se estaba construyendo un nuevo edificio. Y uno me dice, se ha excavado, porque así se empieza, y se ha construido unas estructuras de retención. Si nos acercamos un poquito más, decimos, nos acercamos a ver el suelo excavado, y aquí al lado, hermosa foto que nos permite visualizar que cuando se construye un edificio, aquí está la fundación, ¿no? La fundación. Aquí están las columnas y esa fundación va apoyada a un suelo y ese suelo aquí de diferentes colores. Como estamos en suelos 2, yo ya puedo decidir si esta es una arcilla, y de hecho es, ¿no? Una arcilla CL, pero aquí cambia un poco, es otro estrato. Y debajo, aquí se ve un poquito, es una grava, ¿no? Entonces se ha podido ver que hay cierto perfil de suelo y por supuesto que tiene ciertas propiedades mecánicas, ciertas propiedades físicas que me van a ayudar a ver si ese edificio se va a aguantar. En ese proceso, pues igual puedo volver, o mejor pasa el tiempo, y al pasar el tiempo, pues veo que este sótano se ha construido, ¿no? Se nota. Y al lado el edificio que acabo de mostrarles ya también ha crecido, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen eso? Los ingenieros civiles. Primero lo diseñan, hacen planos y luego construyen. Y aquí hay dos juntos que nos ayuda a visualizar qué está involucrado. Eso es lo que queremos ver en esta clase. Y bueno, pasa el tiempo y este edificio, la anterior foto era de ahí, pues ha crecido, ¿no? Materias ya hemos mencionado, el que venía al lado era este, el que les mostré de hace años era ese, y acá este nuevo con todas las características del hormigón, y les he hablado de las materias que permiten pues entender esto. Más tiempo pasado, otra foto, es muy clara la situación, la superestructura de esa manera, y finalmente tenemos esta que muestra nuestro edificio ya concluido. Esa es básicamente la idea. Entonces, detrás de esto está la ingeniería civil, eso es lo que queremos recordar ahora, esa es una obra civil. Y si tienen alguna pregunta, comentario general, este es muy, muy buen momento para hacer cualquier pregunta. En nuestra primera clase, pues sí espero que abran su micrófono y me comenten si están oyendo o si no tienen ninguna pregunta, lo que sea necesario. Los escucho. Todo bien. Está todo claro, Inge. Bien. Claro, Inge. Perfecto. Entonces va funcionando bien.
A mí déjenme revisar solo algo más. Ya. Bien. Ahora sí. Entonces, sigamos con obras civiles y con las edificaciones. Pensemos en la parte de la fundación, ¿no? Algo hemos visto. Entonces, esa fundación puede, por supuesto, referirse a que llega una columna y se necesita ensanchar la columna para que la presión no sea tan grande. O varias columnas y se ensanche. De ahí aparece que entendemos que una fundación puede ser una zapata aislada o puede ser una losa de fundación. Y detrás de estas esfuerzos, no importa el detalle ahora, pero sí hay esfuerzos sobre el hormigón, sobre el suelo. La clave ahora es solo entender que hay un tipo de fundación y estas son fundaciones superficiales. Estas fundaciones superficiales, como hemos entendido, pueden o transmiten carga, es obvio, hemos entendido muy bien el proceso constructivo y ocasionan cierta, ¿qué se puede decir? Pueden ocasionar falla en el suelo de cierta manera, más grande o más pequeña. De tal modo que esto, el dibujo de o no, la fotografía en blanco y negro sacada de un libro de hace muchos años, de un silo que terminó fallando. Si ustedes piensan en este silo, el silo está ubicado en esta posición y hubo un problema en el suelo, una falla al corte en el suelo y el silo queda de esa manera. Eso es algo que de lejos no queremos. Otro ejemplo de algo que no queremos es que una vez colocada la fundación y cargados estos hilos, pues se deformen y se deformen de tal manera que suceda algo imprevisto como esto. Este es un silo apoyado en el otro, entonces ya no se puede usar esto, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Entonces hay problemas que hay que evitar. Si pasamos a las fundaciones profundas, pues la idea es la misma. Igual hay una placa y por debajo están los pilotes y estos pilotes aguantan cierta carga y uno puede encima poner algo, ¿no? Y estas se denominan fundaciones profundas. Esto que tiene esas fundaciones profundas. De al lado tiene una fundación superficial. Cuando elegir depende del tipo de suelo, la carga que va a haber encima, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces, primera idea. Ahora, ¿qué se debe hacer para elegir, para saber si el suelo aguanta o no? Veamos unas fotografías adicionales. Aquí al frente, miren la situación de este edificio. Este ya estaba antes y aquí al frente hay un lote. ¿Qué se quiere en el lote antes de construir el edificio? Se quiere ver dónde está el nivel freático, el nivel de agua. Se quiere saber el tipo de suelo que hay. Aquí está de 0 a 28 como ejemplo. Y aquí están los tipos de suelo. Y luego está el peso unitario húmedo de estos suelos, el módulo de deformación confinado, y aquí la resistencia al corte no drenada y el ángulo de fricción interna. Entonces uno dice, para cada tipo de suelo debo saber la propiedad física, debo saber los parámetros de deformación y los parámetros de resistencia, sea drenado
o no drenado, cosas que ya sabemos, ahora estamos recordando y poniéndolas en el contexto grande. Esto debería permitirnos, en primer lugar, para este edificio del que estamos hablando, una vez que sabemos esas propiedades, poner una losa y poner las diferentes profundidades. Aquí dice, podemos poner esa losa a 2.5 metros, a 3, a 3.5, a 4, a 4.5, a 5, ¿no? Es posible, uno elige y a partir de aquello uno puede tener la sección y si por decir algo estamos hablando de 2.5, ¿no? Es lo que se ve aquí. ¿Cuál es el que se ve más? Pensemos en este. 4.5 metros y dice un punto se asienta eso, otro eso, otro eso, otro eso y así sucesivamente. Hay un asentamiento mayor en la mitad, ¿no? Se entiende que este es 0, aquí 50, aquí si bien está solo hasta 45 y la mitad ahí. Entonces en eso se ha sentado esto y podemos hacer el cálculo, dice en centímetros, en esa condición 8 al centro y aquí en un extremo menos cerca 7 y en el extremo 5. Entonces uno dice, además hay un asentamiento diferencial que es muy claro, ¿no? En ese asentamiento diferencial, uno dice este punto máximo 8 y este otro punto 5,5. Entonces la diferencia es muy clara, como 2.5 centímetros de diferencial para una cierta losa. Y eso es algo que nos interesa saber. La deformación es mucho, es poco, cómo influye en nuestra estructura. Se nota que sí. Podemos hacer eso en varias situaciones. Podemos hacer eso, por ejemplo, en el siguiente caso podemos decir, este es nuestro edificio de 30 por 50 aproximadamente, y este es el que estamos construyendo y podemos poner una losa de fundación, y al lado un edificio vecino. Y decimos, si se construye al mismo tiempo, si se construye después, ¿qué sucedería? Entonces, por ejemplo, ya cambia ahí la posición en ese sentido. Para este corte, uno mira aquí en ese punto tal asentamiento y en este otro punto un asentamiento mucho mayor y considerando las profundidades. Entonces, si vuelvo a tomar, por ejemplo, lo que decía hace un momento, esto, entonces, en un extremo llega ahí y en el otro extremo ahí el asentamiento. Y el diferencial es incluso mayor, ¿no? Y por supuesto no es al centro lo máximo. La idea es esta de ahí. Entonces puedo hacer y debo hacer esos cálculos para deformación. Eso me queda muy, muy claro. Bien. ¿Qué otra cosa puedo yo decir? Puedo decir, y perdón, es que me concentré en otra cosa, ahora sí, puedo decir que para esta losa, que va a tener 30 por 50, que entra en el terreno, pues yo además puedo saber la presión admisible. Entonces marco aquí, digo, la máxima presión admisible de apoyo, lo que puede aguantar ese suelo. Y me concentro acá y digo, voy a imaginarme que he elegido que sea a 4 metros. Por lo tanto, llego ahí porque esa es una línea y subo y aproximadamente llegué ahí. Perdón. Entonces aquí vuelvo ahí.
¿no? Y veo y digo, por decir algo, ¿no? Eso no importa que sea preciso, ese valor es 110, 20, 30, quizás 130 aproximadamente. Entonces anoto, el valor que le corresponde es 130 kilopascales, kilonewtons por metro cuadrado. Y digo, eso es lo que puedo cargar a esa profundidad. A otras profundidades, por ejemplo, si hago 2 sótanos, entonces podré cargar otra. Podré, por decir algo, aquí a 7 metros, yo veo que he calculado, alguien me ha calculado eso con la idea que estamos hablando y, por ejemplo, allí si fundo a 7 metros, aguanta 200 kilopascales. Eso se nota claramente. Bien, entonces ahí está. Me interesa saber calcular la presión admisible de apoyo y esa es la manera en la que normalmente se trabaja. Bien, antes de que puedan hacer alguna pregunta, voy a mostrar nuestro edificio y decimos para construir ese edificio, lo primero que hay que saber es la máxima capacidad admisible de apoyo. Y para eso hay que saber el tipo de suelo, hay que debajo sacar muestras y clasificar el suelo. Además, hay que saber los parámetros de resistencia, hay que saber si ese edificio se va a comportar en condición drenada o condición no drenada, el suelo, ¿no? Además, necesito la deformación para poder calcular lo que acabo de hablar, a veces el módulo de deformación y a veces índices de compresión y expansión. Eso es lo que necesito ahí. Y varias de esas cosas ya las conozco. De hecho, estos parámetros, los mismos que acabo de mencionar, se asocian con ensayos, ¿no? Y ahí está. Para, por ejemplo, clasificar, necesitaré una granulometría y límites. Tengo que tener una muestra y hacer eso. Y digo, y he elevado eso en mecánica de suelos 1, entonces ese no va a ser problema. Para algo de la deformación voy a necesitar la gravedad específica de los sólidos. Y digo, perfecto, también ya he llevado, ya sé cómo obtener ese parámetro. Y si hablo de resistencia, drenada o no drenada, en un edificio en Cochabamba, normalmente, pues necesito saber hacer una compresión no confinada, a veces un triaxial U, y para las deformaciones, consolidación, un ensayo de consolidación. Entonces digo, perfecto, en todo lo que yo ya sé, de seguro entiendo la idea, por supuesto todavía no sé cómo hacer ese cálculo, pero ya entiendo que necesito. Y para llegar a ese cálculo necesito clasificar parámetros de resistencia y deformación y los ensayos detrás, pues los conozco y digo, a ver, en cuanto a granulometría, tiqueo. En cuanto a límites de consistencia, tiqueo. En cuanto a gravedad específica de los sólidos, tiqueo. En cuanto a compresión no confinada, tiqueo, triaxial U, porque ya he visto eso en el anterior curso, ¿no? Eso me queda claro. Todavía me falta consolidación, me falta más de parámetros de deformación, sí, pero eso sí. En forma general, con esos ensayos, pues la idea es muy simple. Hago algo para obtener el tipo de suelo, los parámetros de resistencia y deformación. Y ahí sé qué hay debajo y puedo así saber la capacidad admisible de apoyo. Y así puedo construir. Y para sacar muestras, ahí veo que he hecho 2 perforaciones, ¿no? Se nota aquí una perforación, aquí otra perforación en ese perfil, en esta sección A. He podido deducir, ir al laboratorio, ya voy armando. Y para hacer esas perforaciones, pues tengo un cierto equipo. No, todavía no sé nada de esto, pero se entiende
que tengo que hacer esa perforación con un equipo. Ahí se nota uno que es grande. Y se utilizan ciertas barras. Después de perforar se introduce un tubo, de aquí un tubo hueco, y se golpea. Esa es una masa de 63 kilos. Se sube una distancia, se baja y se mete la cuchara. Se saca la muestra. Entonces, detrás de eso hay ensayos, hay criterios que todavía no sé. Esa es básicamente otra vez la muestra. Y a veces no se pone un tubo como el que les acabo de mostrar, se pone otro tubo, se hace lo mismo y se saca la muestra y uno ve muestras que lucen así. Incluso en esas puedo poner el micromolinete. Digo, micromolinete, claro, parte de la resistencia. Y yo ya sé que la resistencia no drenada. Entonces todavía lo que hemos visto hay que seguir aplicando. Ya tenemos una buena base, estamos poniendo en un contexto, pero nos falta saber más cosas. Ese tubo se va al laboratorio, se puede hacer más ensayos, por ejemplo. Y en este caso se ha obtenido ese perfil, se ha ido sacando las muestras de esa manera, extra de los tubos mismos. Y ahí se puede ver el tipo de suelo y se puede ser clasificado, ¿no? Todo aquello. Eso es lo que se hace. Y se, vuelvo a decir, se obtiene esto de acá, el perfil con sus propiedades. Y vuelvo a lo de antes. Entonces, lo que estoy buscando en estas edificaciones es la máxima capacidad admisible de apoyo, saber el suelo que hay debajo, sus parámetros de resistencia y deformación, y para eso se perfora, se saca muestras y se lleva al laboratorio y así se sabe qué hay detrás. No vamos a entrar al detalle de gravedad o límites, pero sí queda muy claro que detrás está la resistencia y hemos usado esta figura varias veces en mecánica de suelos 1 y hemos dicho, si construimos una presa o un terraplén cualquiera, nuestro primer nivel es este, y si abajo hay arcilla, el nivel freático alcanza esta posición. Luego construimos y donde no hay carga no pasa nada, pero donde hay algo de carga, porque es arcilla, condición no drenada, sube el nivel, y donde hay más carga, sube más. Y luego se deja pasar el tiempo bajando estos niveles. Hemos entendido qué es condición drenada, condición no drenada, y si existiese una superficie posible de falla a lo largo de esa superficie, se da un esfuerzo de corte, y ese esfuerzo de corte depende de condición drenada o no drenada, y además, paralelo, perpendicular en cada punto, unos esfuerzos efectivos. Hemos aprendido a calcular los esfuerzos efectivos verticales en cualquier condición. Hemos aprendido a calcular incrementos de esos esfuerzos y sabiendo el estado de esfuerzos, puedo yo además calcular en cualquier otra dirección, en idea general, en cuanto a lo que es resistencia al corte. Y esas envolventes, porque involucran envolventes, hemos dicho que en el plano tau, sigma, sigma prima, pues involucran una no drenada que es esta horizontal y una drenada que es esta celeste con parámetros C' y Φ'. Y detrás hemos pasado muchas horas, ¿no? No cabe ninguna duda. Y por último, hemos hablado de que una envolvente está asociada con ciertos ensayos y la otra envolvente con otros ensayos. Muy bien, entonces en ese sentido, quizá tienen alguna pregunta, incluso si les ha quedado alguna duda de mecánica de suelos 1 sobre alguna cosa de la que hemos hablado, pueden preguntar ahora. Y espero sí que comenten cualquier cosa para ver que todo está funcionando bien. Bien. Pero sí comenten alguna cosa, si escuchan, si están ahí presentes. Ok, gracias.
Sí, Inge, se escucha. Inge, tengo una pregunta. Adelante. ¿Va a grabar todas las clases como suele hacer en Solo Uno? No, ya el Classroom ya no permite grabar, entonces ahí se acabó las grabaciones. Pero vamos a hablar después de eso. Gracias, Inge. Bien. ¿Qué otra cosa necesitamos decir? Otras obras civiles son los puentes. Entendiendo todo lo que acabamos de decir, nos vamos a un puente, al puente Antahuacana, y decimos el puente Antahuacana es este de acá. En su tiempo fue construido curvo con esas vigas y con esos apoyos. Y luego hubo un empuje del suelo ahí, de la luz, un movimiento, y quedó en peligro el puente, de modo que se construyó ese anillo adicional y se movió el puente. ¿Quiénes hacen eso? Los ingenieros civiles, por supuesto. Todo esto y esto de acá. En la actualidad se está haciendo la doble vía por ahí, entonces uno ve el puente Antahuacán ahí y dice, se está construyendo un puente al lado, pero de doble vía, ¿no? Entonces queda claro. ¿Y quiénes hacen eso? Los ingenieros civiles. En un puente, la idea es que hay que saber de hormigón preesforzado, de puentes, hay que saber cuánto va de carga. Otra vez viene la idea de capacidad admisible de apoyo, ¿no? Entonces, sobre esto viene la idea de esfuerzos laterales, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, estamos solo recordando como ingenieros civiles qué vamos a necesitar. También en un puente además hay que saber el nivel al que llega el río, hidrología, hidráulica de ríos, cuánto de erosión puede haber, ¿no? Lo último que queremos es poner una fundación y que termine al aire, ¿no? Eso es claro. En cuanto a la idea de puentes, y ahí hay igual materias que nos permiten llevar aquello. Nosotros nos centramos en el suelo o roca. Los muy común en los puentes son pilotes. En nuestros edificios de Cochabamba son las losas, alguna vez, pero muy especial los pilotes son comunes en puentes. Y ahí se tiene un equipo perforando, y aquí algo que ya se ha perforado y se ha puesto la armadura. Entonces ahí dice, esa es una fundación que tiene que estar adecuadamente diseñada, por supuesto. Esos pilotes pueden ser de esta otra manera. Aquí se ve un equipo, una hincadora de pilotes. Aquí es el pilote prefabricado. Y en este sitio se coloca el pilote y luego se empieza a golpear, a hincar, y alcanza cierta profundidad y llega hasta cierta profundidad. Ese es un otro pilote. El anterior era vaciado in situ y este es un pilote, pues, hincado. También es posible. Es parte de la ingeniería civil. Y aquí varios de esos, ¿no? Aquí uno más, pero se han puesto varios. Y esto es para cruzar un puente. ¿Ok? No importa cuál, esa es solo la idea general. Pero uno dice, sea un pilote o sea una losa en un puente, ¿qué es lo que quiero? La máxima capacidad admisible de apoyo. Entonces otra vez aparece la idea de clasificar el suelo, la idea de hallar la resistencia y de hallar los parámetros de deformación. Entonces, una vez más, pues voy a necesitar los ensayos de los que ya he hablado antes, ¿no? Entonces, no hay confusión alguna, voy a necesitar granulometría, límites de consistencia, la gravedad específica de los sólidos, la compresión triaxial y consolidación que todavía no sé cómo hallar. Lo mismo.
Y voy a otros puentes y digo, no me olvido que en esos otros puentes lo principal son los pilotos. La idea general, este puente parte aquí, llega allá, tiene dos pilas, dos estribos y debajo pilotes, y si agrandamos un poco ese sistema, un cierto suelo, aquí dice arena, aquí dice limo arcilloso, algo de arena, ¿no? Que representa el perfil de suelo aquí, y el diseño de un pilote en cuanto a capacidad de apoyo con los mismos parámetros, ¿no? Todavía no sabemos cómo hacer. Pero también detrás, para saber eso, la idea de exploración. Y aquí otro equipo, uno más pequeño que el que vieron al principio, en un edificio. Y de la misma manera, pues se trata de hacer una perforación, de sacar muestras, y el día de hoy solo es la introducción, y de hacer lo que queremos. Quizás hasta ahí tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerla con toda confianza. Bien. Pasamos a otra obra civil y decimos las presas son otras obras civiles. Esta es una presa. Vemos que tiene un terraplén, ahí está el terraplén de tierra. Y por supuesto ciertas obras asociadas, ¿no? Para almacenar agua. Y en una presa, antes de hacer lo que se necesita, uno elige el lugar y dice, este es mi lugar, aquí voy a poner la presa y hago perforaciones. Ese es el concepto. Una perforación hasta cierta profundidad y descubro qué materiales hay ahí. Una zona 1, una 2 y una 3, y en especial roca. Y digo, uy, todavía no he visto nada de roca, pero ahora queremos ver qué necesitamos hacer como ingenieros civiles. Entonces habrá que hacer algo. Aquí me dice que tendré que hallar la permeabilidad en unidades Luyon, la deformabilidad y la velocidad sísmica cuando es roca. ¿Qué será eso? Todavía no sabemos, ¿no? Y me interesa mucho desde estas presas hallar además, o sea, no me interesa tanto la capacidad de apoyo, que me interesa más el flujo de agua. Y digo, pero eso yo ya he llevado, estas figuras las he visto en mecánica de suelos 1, sé de redes de flujo, de varios aspectos para calcular lo necesario. Pero hay más, eso sé, porque es mecánica de suelos 1, pero realmente, ¿qué quiero saber de una de estas presas de material suelto? Aquí me dice, es posible que esa presa tenga un movimiento a lo largo de una superficie, un deslizamiento, una falla al corte. Entonces digo, yo ya podría saber la resistencia al corte de ese suelo, pues no sé más. ¿Cómo voy a yo averiguar? Me falta. Pero eso es lo que hacemos como ingenieros civiles. 2, también es claro que esa presa va a deformarse porque es una carga adicional y va a deformarse más en el centro, pero ¿cuánto? Tampoco sé. O es posible que no tenga problemas de ese estilo, pero que hay una socavación por dentro, como dice, una erosión interna. En algunos suelos sucede eso. Entonces, ¿cómo distingo qué suelo es ese? Entonces, todavía hay varias cosas que saber. Pero en forma general, dirigido a lo que es ingeniería civil, otra vez, me queda muy claro que yo debería clasificar el suelo, saber la resistencia, porque es estabilidad de taludes, hay asentamientos de formación y en presas le agrego estos parámetros hidráulicos que antes no los necesité, ¿no? Entonces se nota que dependiendo la obra necesito los mismos ensayos u otros para usarlos de cierta manera. Y ahí viene otra vez la idea. Si quiero clasificar,
voy a usar granulometría y límites de consistencia. Si quiero adicionalmente hacer la presa, voy a necesitar compactación. Antes no necesité ver eso. Entonces aquí tiqueo que ya conozco compactación. Y dependiendo del tipo de presa y la condición, voy a necesitar una compresión no confinada, un triaxial U, un triaxial CD o un OCU, dependiendo si es inmediatamente después de la construcción, después de muchos años, varias cosas. También es posible que necesite un corte directo, pero todos ya conozco cómo hacer, esa es la clave. Entonces, ya he puesto la base para saber aquello. Y eso me van a dar, como he podido ver, los parámetros de resistencia. Aquí debería haber también, cuando necesite los parámetros para deformación, una consolidación. No importa que no esté, no es. Pero también puedo utilizar eso. Y adicionalmente está la idea de la permeabilidad. Entonces digo, ¿he llevado ya ensayos de permeabilidad? Sí. Empíricas, varias cosas. Entonces también te creo que ya sé. Y aquí veo al final de ser asociado con que si se lava ese suelo o no, todavía no sé nada, está bien. Pero noto que ya sé mucho, ¿no? Todavía el mecanismo de calcular esas deformaciones, asentamientos, estabilidad de taludes no lo conozco, pero la idea general y lo que está detrás ya sé harto, muchísimo. Bien, entonces todo eso apliquemos a lo que es una presa presa de Misikuni. En la presa luce así, ¿no? Ustedes pueden ver aquí la presa en planta, pueden ver aquí la cara de concreto, un camino que va por aquí y entre una galería, que es un túnel pequeño, y además está el túnel de desviación aquí, otra taguilla, aquí el vertedor, ¿no? Varias cosas. Veamos algo de detalle para visualizar qué hacemos como ingenieros civiles y qué ya sabemos y qué todavía nos falta saber. No nos falta mucho, mucho, pero ya sabemos también muchísimo. Entonces aquí decimos, excelente. Cuando se construye esa presa, el río lucía así. Entonces, ¿de dónde sale el material para el terraplén? De aquí. Ese es lo que es un banco de préstamo. Del río, en realidad. Podría salir de ahí, pero aquí bastaba que salga del río. Uno. Entonces se llena la presa, ¿no? Se pone ese material ahí, diferentes materiales y además otras obras se nota acá. ¿Qué otra cosa? Uno mira y dice, si me acerco, aquí hay un material, aquí hay otro, pero va creciendo, necesito saber compactación. Y digo, ya he visto esto, bueno, pero les muestro aquí. Y sigue creciendo, ya se tiene parte del camino, sigue creciendo esa presa, se tiene el túnel, la galería, el agua pasando. Y yo digo, aquí hay taludes, aquí se ha desprendido un poco que no ha afectado. Más arriba se han necesitado igual otras consideraciones. Aquí está otra vez nuestro terraplén, ¿no? Y aquí está la compactación encima de ese terraplén, ¿no? Pasó rápidamente y esa presa crece evidentemente. Aquí está casi a los 120, 100 metros, 95 más o menos. Y otra vez la idea del túnel y todo. Todas esas son obras civiles, ¿no? Aquí otra vez el camino, pero en este camino la idea de que aquí había un pequeño deslizamiento, que eso es roca. Aquí otra vez algún problema y además unos anclajes. No sé nada, pero no importa, es solo una idea, eso es lo que queremos ver, que una presa involucra muchísimas cosas. Y finalmente esa presa de Misikuni, 120 metros con un terraplén, ya la idea de materiales y compactación, una pantalla de hormigón, además inyecciones, aquí la taguilla, una pequeña presa, aquí el túnel, ¿no? Básicamente, vista de un lado, vista de el otro lado.
para tener una idea de lo que es una presa. Y adicionalmente, después de acabada la presa, el agua, y el agua que se va llenando, ¿no? Se nota claramente, y termina más alta. Entonces ahí está nuestra presa, el agua, y aquí ciertos trabajos en esos taludes, y eso involucra ingeniería civil. Y detrás los parámetros que ya hemos visto, que no los repetimos, ¿no? Para llegar a eso, hemos tenido que entender compactación, hemos tenido que entender parámetros de resistencia, hemos tenido que entender deformación, flujo de agua. En suelo, esto era roca, todavía no sabemos nada de roca, pero sí entendemos la idea general. Entonces, hasta ahí, como obra civil y lo que necesitamos saber, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Hay más. ¿Qué tenemos aquí? Otra vez una obra civil. Decimos aquí yo veo una carretera, pero veo un material con una pendiente. De más cerca el material luce así, ¿no? Y digo muy claro, es una roca y aquí está el camino. Y si veo de un lado, tiene una pendiente y es una roca, entonces es un talud en roca. Si volvemos a Misicuni, en algún momento al empezar, miren el deslizamiento de aquello, y se hicieron esas banquinas, pero hubo más problemas, no aguantaron las banquinas, sucedió eso ahí hasta el 2010. Entonces tuvo que rediseñar, tantear, ver qué sucedió. Eso tenemos en idea general ahora, cómo fue la secuencia, y esto es una secuencia, y no digamos más, pero es importante, porque las obras civiles tienen taludes, es parte de la ingeniería civil, saber la estabilidad, ¿no? Y finalmente, si ustedes ven, hay un rediseño aquí, unos anclajes, aquí el vertedor, y se nota la cantidad de hormigón que ha ido ahí, y aquí otra vez el talud y unos anclajes. Eso es ingeniería civil. En forma general, cuando uno habla de taludes, lo que quiere es el análisis de estabilidad. Hasta ahora habíamos visto la idea de capacidad admisible de apoyo, ¿verdad? Y lo que requerimos. Y en el análisis de estabilidad, otra vez, y ahí sí que no salimos y uno ya comprende por qué ciertos ensayos, de la clasificación. Clasificación siempre, ¿no? Y eso involucra ¿qué ensayos? Granulometría que ya conocemos y los límites de consistencia. Eso queda muy, muy claro. Déjenme un segundo porque tengo esto, no me acuerdo, qué raro. Perfecto. Muy bien. Y luego decimos, en este tipo de taludes, no es que vamos a necesitar parámetros hidráulicos o compactación, ¿no? No, dependiendo del talud si se va a compactar, pero ahí viene la otra palabra, necesitamos resistencia, nada más. Entonces ahí está la idea, entonces digo resistencia. Denme un segundito. Ok, ahora sí. Entonces anoto resistencia. Igual necesito siempre saber si va a ser en condición drenada o no drenada. Y otra vez llego a este punto de eso involucra la compresión no confinada, el triaxial U, el triaxial CD o CU o el corte directo.
y de esa forma se hace el análisis de estabilidad y hace varias cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna, Inge. Bien. Sigamos adelante. Llegamos. Oh, perdón, ¿quién comentaba? Adelante. Buen día, Inge, soy yo. Le quería preguntar, un suelo, ¿cómo puede ser que esté drenado pero saturado? Saturado está asociado con cantidad de agua en los poros. Entonces, si en los poros está lleno de agua, el grado de saturación para nosotros ese es 100%. Por eso puede estar saturado y puede ser arena, puede ser arcilla, puede ser cualquier suelo. Por eso está saturado. Luego le ponemos una carga encima a ese suelo y después de colocado el suelo, el agua sale y el suelo se comprime. Puede seguir estando saturado, ¿no? Ha salido el agua y los poros siguen llenos de agua porque se reacomodan. Entonces el suelo sigue estando saturado, lleno de agua, pero ha drenado el agua. Entonces es un suelo saturado en condición drenada, ha salido rápidamente. En una arcilla está saturado y se pone la carga y no sale el agua. Entonces ahí, porque no ha salido el agua, el suelo está en condición no drenada. Y pasa el tiempo y sale el agua, puede seguir estando saturado, puede. Ahí está en condición drenada. ¿Se entiende la idea? Sí, ahora sí, Inge, gracias. Muy bien. Y luego está un muro y queda claro que ese es un muro y uno puede ver el hormigón. No nos metemos en hormigón en esta clase, pero como ingenieros civiles tenemos todo lo necesario para terminar en los planos y luego construir. Y detrás, ahí está el suelo y está siendo compactado. Entonces, ¿qué requiero yo para saber esfuerzos laterales? Requiero una vez más clasificar el suelo. Necesito la resistencia, pero además necesito la compactación. Y para saber esos parámetros y luego terminar, que todavía no sé, en esfuerzos laterales, entonces queda claro que viene la granulometría, los límites de consistencia, la compresión, a veces no drenada, a veces lo que sea, y por supuesto también compactación. Entonces en este sector ya sabemos trabajar con eso para obtener estos parámetros y nos falta la relación de todo eso con esfuerzos laterales. Pero eso es lo que está detrás. Y la figura que aparece en nuestro texto de Mecánica de Suelos 1 es esa al principio en la primera página, que nos avisa que todas esas estructuras, por un lado, recargan un suelo y necesitamos la capacidad admisible, falla al corte o asentamientos, cargan lateralmente una estructura, esfuerzos laterales, además involucran movimiento de agua, que también puede venir aquí y aquí, necesitamos parámetros asociados, y la estabilidad de taludes. Resumido en fotografías, edificio, una presa, un muro, un talud en general, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, todo eso nos ayuda a ver hacia dónde vamos como ingenieros civiles. Todavía hay más materias, estamos en séptimo semestre, todavía hay más materias que nos van a permitir, pero en el campo de suelos y rocas hemos puntualizado más. Hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta o comentario? Bien.
Luego hay otro tipo de obras civiles que involucran suelo, ¿no? Las carreteras, cuando uno, por ejemplo, va a compactar, necesita verificar algunas pruebas. En forma general, entramos a lo mismo y decimos, si yo tengo una carretera, necesito clasificar, necesito ver la resistencia y la compactación. Y otra vez vuelvo a tecar aquí, y para poder hallar esos parámetros, yo tengo que elegir adecuadamente y hacer granulometrías, límites de consistencia, compresiones triaxiales, corte directo, compactación, aquí un ensayo que no conozco y que no voy a ver en suelos, el CBR, y además voy a determinar el peso unitario seco, eso es muy común, aparte de otros, ¿no? Pero ahí me quedo tranquilo y digo, estamos bien, estamos tranquilos, eso es carreteras desde el punto de vista del suelo, ¿no? Hay más cosas, pero eso nos va a permitir ver. Entonces noto cuál ha sido el objetivo en este curso hasta ahora, el ver eso, ¿no? Que hay muchas obras civiles y que todas parten de ensayos, parámetros y a continuación alguna propiedad que queremos saber, ¿no? También están los túneles, ahí vemos algo. Vemos algunas fotos en especial del túnel de Misikuni y decimos, esa era parte del túnel, dentro lucía así, en el frente de esa manera, entonces otro mundo. Y veo más detalles, un sostenimiento, un equipo que permite hacer perforación, luego voladura, todo el equipo para entrar, salir, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y eso nos ha dejado listos con la primera parte, ¿no? Queríamos ver obras civiles. Si desean hacer algún comentario adicional, este es muy, muy buen momento. Bien. Ahora veamos nuestros objetivos. Ya es parte del plan global, ¿no? Y ahí nos dice, mi objetivo general tiene que ver con reconocer situaciones o proyectos en Bolivia donde se requiere el concurso profesional con conocimiento de mecánica de suelos. Ya prácticamente hemos cumplido aquello, pero a lo largo de lo que queda del semestre vamos a intentar al máximo relacionar con proyectos, ¿no? Con casos específicos. Tener conciencia de los problemas de nuestro medio relacionados con la geotecnia e ingeniería civil, un término muy general. Pero conforme uno va entendiendo, dice, este es un problema, debo tener mucho cuidado. ¿Quién va a venir? Y después, la clave, tenemos que saber en este curso, nuestro objetivo es establecer un programa de exploración del subsuelo sobre la base de los requerimientos de una estructura cualquiera. Voy a construir un edificio y tengo que planificar cuántos ensayos, qué profundidad, qué muestras sacar, qué ensayos hacer. Eso es todo, ¿no? Para calcular lo que acabamos de ver. Distinguir los factores que influyen en el diseño de fundaciones, calcular la magnitud y el tiempo de asentamientos para fundaciones superficiales, calcular la capacidad portante de los suelos solo para fundaciones superficiales, profundas otra materia, diseñar muros de contención, calcular el factor de seguridad para taludes, identificar y aplicar resultados de ensayos de campo en el diseño de fundaciones. Eso es lo que nosotros tenemos como objetivo. No hace falta entrar a mayor detalle. Hemos entendido por qué aquello. Y por supuesto, para cumplir esos objetivos hay un contenido. La introducción es la clase de hoy, luego viene un capítulo de incremento de esfuerzos, luego otro de asentamientos y luego capacidad de apoyo. Exploración del subsuelo, esfuerzos laterales, diseño de muros de contención, estabilidad de taludes y suelos especiales. Todo lo que hemos hablado relacionado con el suelo está aquí. Está aquí. Ahora, con calma vamos a entender más, pero
el contenido tiene una justificación muy clara en base a lo que es la ingeniería civil y lo que es el suelo. Después pueden hacer algunas preguntas más y luego viene el cronograma. El cronograma de trabajo, agrandamos un poquito acá y decimos 25 de febrero, la versión 1, el día que han abierto el WebSys. Los he invitado al día siguiente, el 26, y han podido ver esto, no importa el detalle, dice el inicio de clases el 2 de marzo y después el 3 de marzo hoy la introducción. Y desde mañana, incremento de esfuerzos. Este día 18 la mesa de examen que usó su hora, pero ustedes no vienen, la mesa de examen primera opción, luego voy viendo eso. Y a continuación, pues, llego a la semana 7 y en la semana 7 viene el 11 de abril. Pregunta del primer parcial, 1 de 2. Sigo llevando materia, pregunta del primer parcial, 2 de 2. Así sucesivamente, segundo sea el examen final. Ahí están ya las fechas. Esto ha sido pensando en algo virtual, ¿no? Y si es que cambian las cosas y debe ser esencial, voy a ver qué hacer. Pero inicialmente es pensando en algo virtual, ¿no? Esa es básicamente la idea. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien. Y luego viene el plan global y la verdad es que lo que ya hemos dicho sobre todas estas otras consideraciones de cronogramas son parte del plan global, los objetivos, el contenido, ¿no? Pero en especial queremos resaltar lo que está aquí, con relación a las normas, ¿no? Que ya están en el plan global y las leemos. El alumno que registre un promedio mayor o igual a 51 en los 2 primeros meses habrá aprobado la materia. Fácil. Es parte de lo que aquí abajo... ¿Dónde está? Aquí. Las disposiciones anteriores siguen los reglamentos actuales de evaluación estudiantil. 2. El alumno que haya aprobado la materia en los 2 primeros parciales podrá intentar mejorar su nota en el examen final, registrándose en la planilla de calificaciones la mayor nota obtenida. Fácil. Entonces está escrito que pueden entrar, sea cual sea su nota, es la mayor. Y los alumnos que hayan reprobado la materia después de haber tomado el examen final, tengan un promedio mayor a 26 puntos a los 2 primeros parciales, tendrán derecho a tomar el examen de segunda instancia. Ahí está. Fácil, es claro. Y después aparece algo que yo mismo antes no incluía, quizás después no, pero ahora es posible. Y esta regla, que va de acuerdo a los reglamentos, no es nada adicional, pero algunos semestres no lo he pedido, ahora sí. Para poder dar un examen, cada alumno debe haber asistido un mínimo de 75% de las clases desde que fue invitado al Classroom hasta la última que involucra el tema a ser evaluado. Demos un ejemplo, volvamos al cronograma. Y nosotros decimos, hemos llegado el 11 de abril. Pregunta del primer parcial. Y yo les digo con el tiempo necesario que este 11 de abril, esta primera parte del examen va a involucrar, me estoy inventando, no es así, solo este tema,
1, 2, 3, 4, 5 clases de incremento de esfuerzo. Entonces, ustedes se han registrado en el Classroom. Yo los he invitado porque he visto sus nombres en el WebSys y les he enviado la invitación, y a partir de aquello, pues, ustedes dicen, he quedado registrado, entonces he tenido que venir el 3, pero el 3 no cuenta porque es introducción. Han escuchado las reglas, y el 4 sí, mañana llevamos incremento, vienen 2, 3, 4, 5 clases. Agarran su calculadora y dicen el 5, de esas 5 clases, 0,75 por 5 es 3,75. Entonces tengo que haber venido a 4 clases de esas 5, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que a veces no pueda, enfermedad, cualquier cosa, y realmente a veces puedo no venir. Entonces, a el 75%. Eso quiere decir en general 3 clases de cada 4 que deben venir. Y uno dice, excelente, esa fecha he venido a todas las clases, cumplo el requisito. Pero otro puede haber dado la mesa de examen y realmente es invitado al Classroom, porque eso es legal, este lunes 4 de abril, por decir algo, no me acuerdo bien las fechas, y se cierra el 4 de abril, porque hay una vez que abren, otra vez que abren, ¿no? Y para dar esas materias nunca ha venido, no estaba en el Classroom. Entonces, a ese legalmente le puedo exigir que haya asistido a esas clases. Por supuesto que no, ¿verdad? Porque en la universidad dice, puede no haber venido, puede haberse registrado cuando estamos hablando un mes después y recién aparecer. Entonces, ese es lógico que no se le exige aquello. De ahí viene la idea de, para poder dar un examen, cada alumno debe haber asistido un mínimo de 75% de las clases desde que fue invitado al Classroom hasta la última, que involucra el tema a ser evaluado. Cada examen va a variar de tema. Entonces, ejemplo, esa es la idea. Y después dice, además debe haber presentado la totalidad de los ejercicios solicitados en clase. Entonces, además de haber asistido, hay que haber hecho ejercicios, los solicitados en clase. Todavía no nos compliquemos, ya vamos a ir viendo qué solicito en clase, ¿no? Pero todos. ¿Alguna pregunta al respecto? Ingeniero, en caso de que estén habilitados los exámenes presenciales, ¿daríamos presencial esta materia igual? El momento que llegue voy a decidir. Este cronograma inicialmente es para algo virtual. Podría ser presencial, pero se va a complicar un poquito más si son muchos, en el sentido de entrar a un aula. A veces necesito auditorio, voy a ver, pero voy a ver qué dicen. Inicialmente he empezado virtual, porque así había que empezar, y si de aquí a un mes antes del examen nos dicen, no haga todo presencial, o está obligado a hacer exámenes presenciales, pero las clases, lo que venga, yo quedo abierto a todo lo que nos digan, ¿no? Y si me dan a elegir, ya voy a ver en su momento qué elijo. Todavía tengo tiempo para aquello. ¿Queda claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien. No se olviden, esto no es invento, estas disposiciones siguen los reglamentos actuales de evaluación estudiantil. No es que es extraño, se exige. A veces un docente, dice no quiero ver ni una práctica, no importa, pero yo sí, en esta modalidad. Muy bien. Luego está la idea de los exámenes son de carácter individual y sujetos a las reglas del curso. Mucho cuidado con aquello, no hay que hacer trampa, en otras palabras. Y se considera que un alumno ha asistido a un examen si se ha registrado para dar el mismo. Ya, lo siguiente. Cuando ustedes
iban al auditorio y daban sus exámenes, pues llegaban y a veces alguno podía decir, oh, qué pena, ¿por qué ven de su examen? Entonces, en ese caso, yo le pongo 5, porque puede haber una mala interpretación con un 0 que ha abandonado, ¿no? Entonces, ese alumno que no ha hecho nada no ha abandonado, eso que quede claro, ese que ha ido y ha estado sentado ahí, no ha abandonado. En lo virtual, un día antes les pido que se sienten para revisar a través de un registro. Entonces, por eso dice, para entender, se considera que un alumno ha asistido a un examen si se ha registrado para el mismo. Entonces, es el equivalente a sentarse y recibir el examen, pero en virtual tengo que hacerlo un día antes. Ya vamos a ver con más calma, los que están en suelos 1 ya visualizan bien, los que no, no se preocupen, se va a ir aclarando en el tiempo, pero esas son las reglas. ¿Algún comentario? Bien. Por último, ¿cuáles son nuestras herramientas? Entonces uno mira y dice, el Classroom es 1. Entonces, si están en el website, han recibido su invitación, ¿no? Y se han registrado. Creo que no ha habido problemas al respecto. El mío luce más o menos igual a este desde el anterior semestre. Y luego el Meet. Entonces yo creo una nueva reunión, les envío el vínculo a los que están inscritos y como ahora está funcionando, pues tenemos nuestra clase. Lo que es diferente este semestre es que el Classroom que provee la universidad, o el Google que provee la universidad, no tiene ya el botón de grabar, ¿no? Eso es diferente. Antes tenía, ahora no. Entonces no se graba, ¿no? No hay tanto problema al respecto. Pero es una sola la razón. No hay el botón de grabar, nada más. No hay otra. Muy bien. Y después de eso, venimos a la idea de cómo voy a controlar la asistencia con este programa. Y les voy a subir al Classroom para que revisen. Entonces, se puede ver la hora a la que han llegado, todo. Ejemplo. Por ejemplo, el día de hoy, yo sé quiénes han estado. Voy a citar un ejemplo. Fernando Aguilar Soleto ha llegado a las 9:11, la segunda vez, ¿no? Y porque ha estado harto tiempo desconectado y sigue aquí. Luego, Henry Maldonado Sánchez ha llegado a las 8:39 y Eric Gustavo Mena Ureña ha llegado a las 9:10, sigue aquí. Carlos Osvaldo Montesinos ha estado 4 minutos en esta clase. Reza ha llegado a las 9:27, hace 10 minutos y así sucesivamente. Entonces puedo ver quiénes han llegado y quiénes no están. Y también puedo ver que algunos se han introducido furtivamente. David Gabriel Choque Santa Cruz no está en la lista del UFC, si está aquí. Diana Cassandra Céspedes lo mismo. Edson Antonio Fernández Latapia no están en la lista del UFC, si están aquí. Entonces, ¿alguno de ustedes me explica por qué está aquí? Sí, disculpe, Inge, dijo mi nombre, pero a mí me ha llegado la invitación y todo. A ver, entonces tus 3 apellidos, o sea, tienes 2 apellidos ya. Entonces, al hacer automáticamente Fernández Latapia, de seguro me ha mezclado apellidos, por eso no te reconoce. Voy a pulir eso para mañana que es oficial, ¿de acuerdo? Me voy a acordar. Bien. ¿Alguien más? Céspedes Mena, por ejemplo. Buenos días, ingeniero. Mil disculpas. Le comento que me pasó el link una compañera.
de la clase porque no quería perderme las clases, ya que en Rezaga 2 recién me voy a inscribir a la materia. Claro, y ahí viene el asunto, ¿no? No están inscritos en la materia. No se preocupen por la asistencia, pero no están inscritos en la... A ver, voy a ver qué hago. Pero sepan que sé quiénes no están inscritos, ¿no? Porque no es... al principio no entendía varias cosas, ustedes tampoco, pero ya han pasado hartos semestres, ahora tengo un buen control de quiénes están en el aula. Quiero que sepan eso y voy a ver qué hago. Ustedes no tienen que estar aquí porque no les exijo que para el examen estén. Pero bueno, ya vamos a ver, no voy a decir más. De hecho, con eso ya se me acabó la hora. Decir solo que, déjenme volver ahí, un segundito, a decir lo último. Y lo último esperen un segundito. Y lo último está que igual hay un texto, igual que Mecánica de Suelos 1, y eso nos ha llevado a toda la introducción, solo eso me faltaba decir. Igual pueden preguntar más cosas la siguiente vez. Perfecto, ahí quedamos. Tengan muy buen día hasta la clase de mañana.